Ok. Antes de nada, me gustaría agradecer a la Orden de Predicadores por su acogida, al comité organizador, a la comisión técnica y a las instituciones colaboradoras de este congreso. Bien, yo lo que traigo a esta, mi intervención, que lleva por título Las órdenes religiosas en la emergencia del intérprete evangelizador en el territorio de la Real Audiencia de la Plata de los Charcas, en este espacio de tiempo entre 1570 y 1580, que he considerado, digamos, los principios de la colonia en este territorio. Marqué esta ruta, que empezaré con una introducción, y me centraré, digamos, en ese intérprete evangelizador al que denomino, que es el Yanacoona. El Yanacoona, intérprete de los sacerdotes, el Yanacoona en el entramado político y religioso, el Yanacoona entre las legislaciones civiles y religiosas, y cerraré mi intervención con las conclusiones. Bien, en la intervención vamos a exponer uno de los resultados que se desprenden de la investigación realizada en el marco de la tesis doctoral titulada Por boca de Achegas a Historia de Interpretación do Centro e Sur de América, 1518-1870, que se defendió en la Universidad de Vigo y redactada en gallego. Achegas, digamos el término así un poco más que a lo mejor no se entiende, nos referimos con contribuciones o aportes a la historia de la interpretación. Nos propusimos, entre otros objetivos, rescatar la memoria de la persona que interpretaba entre los años 1518 y 1870. El corpus documental que manejamos se componía de aproximadamente 20.000 páginas de documentos jurídicos y administrativos procedentes de esa zona de la Real Audiencia de la Plata de los Charcas y de los cabildos del Virreinato del Perú, fundamentalmente del Cabildo de Potosí. El proceso de recopilación, manipulación y tratamiento de los textos primarios y secundarios, recuperados en su mayor parte del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, se tamizó creando una base de datos digital específica y cuyo resultado fue el descubrimiento de 116 nuevos intérpretes nombrados e institucionalizados, en el sentido de poder considerarse funcionarios por estas dos instancias jurídico-administrativas. Cuando las calificamos, cuando calificamos de nuevos intérpretes, queremos decir que no aparecen recogidos por investigación o publicación alguna en el ámbito humanístico y mucho menos en el campo de la historia de la interpretación en América. Las personas civiles y religiosas que interpretaban tenían algún tipo de reconocimiento administrativo por el mero hecho de aparecer en documentación oficial con nombres y apellidos. Sin embargo, emerge en esos mismos papeles una figura anónima denominada de forma genérica como Yanacoona, con el adjetivo añadido de ladino, que definido por el diccionario de la Real Academia Española en su acepción quinta como alguien que, y abro comillas, habla con facilidad alguna o algunas lenguas además de la propia, cierro comillas, y que está estrechamente relacionado con clérigos y frailes en la transmisión de la fe cristiana. Si el Yanacoona es un indio nativo, y indio lo coloco entre comillas, sabe hablar lenguas y acompaña a los sacerdotes, es posible, deducir que actúe como intérprete entre estos y los habitantes de los pueblos originarios. Si además encontramos en nuestro corpus un documento de 1571 en el que se denuncia la escasez de recursos humanos con competencia para adoctrinar, pero existen unas personas capacitadas para ello, porque saben la doctrina cristiana de memoria, como tenemos en esta cita, se podrá deducir también que los denominados yanacoonas ladinos y mestizos forman parte principal en la misión evangelizadora en los primeros momentos de la colonia y que dependía del sistema económico también de las encomiendas. Según lo expuesto, podemos entender que la fragmentación, y explicaré después a qué me refiero con la fragmentación, de la historia religiosa de América, ocultó la importante función de los yanacoonas como colaboradores de las órdenes religiosas y como intérpretes transmisores de la fe cristiana en los primeros años de la colonia.
Una de las definiciones que tenemos que ofrece Basandre de Yanacoona, antes de nada indicar efectivamente que es una figura prehispánica y apunta que en su origen gramatical tiene semejanza con criado. En el derecho incaico anterior al indiano se caracterizó al yanaconaje como una institución de fin económico en los aspectos doméstico y agrícola. Tuvieron la obligación de acompañar a la clase dirigente en gestas expedicionarias llevadas a cabo en época de paz y de guerra. Sus labores no se circunscribieron entonces al ámbito exclusivamente doméstico. Al destacar en la brega militar, el yanacón tuvo la oportunidad de elevarse en su rango social. Esto demuestra un rasgo característico de la sociedad incaica, la jerarquía social con la posibilidad de elevar su estatus. Se trata, por lo tanto, de una figura prehispánica que la nueva clase política y religiosa eleva a la categoría de figura colaboradora en la constitución de la colonia. La gestión de esta identidad responde a las necesidades que provenían del ámbito político, económico y religioso. El oidor de la Real Audiencia de la Plata de los Charcas, Juan de Matienzo, redacta una crónica titulada Gobierno del Perú y describe y cataloga las funciones del Yanacoona en una encomienda. Son definidos como personas que están al servicio de los españoles en sus tierras, a diferencia de los nativos que se encuentran en las comunidades. Las diferentes tareas que llevaban a cabo eran cultivar la coca, trabajar en las minas de forma permanente o elaborar productos de primera necesidad. Entonces contemplamos al Yanacoona como un ser híbrido, producto del contacto cultural europeo con la población originaria americana. El calificativo híbrido lo prestamos del antropólogo argentino Néstor García Canclini, quien deslinda el uso del concepto de hibridación en biología para aplicarlo a las ciencias sociales. Entiende, por hibridación, y abro comillas, como los procesos socioculturales en los que las estructuras o prácticas discretas que existían en forma separada se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas. Anteriormente comentaba que lo de la fragmentación de la historia religiosa, a eso me quería referir a que la historia religiosa de América nos referimos a que el Yanacoona aparece descrito en ensayos de las diferentes disciplinas humanísticas en múltiples facetas, pero en ninguna de ellas se destaca la función de intérprete religioso o intérprete para la religión. Este tratamiento disperso necesita de una descripción que se centre en la mediación lingüística y cultural para dar cuenta de un elemento identitario que ha sido obviado hasta la fecha. Pues bien, para ello utilizamos el marco teórico y metodológico del que se parte, es las líneas de investigación Memoria, Mestizaje y Migración, del grupo TI4 de la Universidad de Vigo, Traducción y Paratraducción, en el que se sitúa al sujeto mediador en el centro de su fundamentación epistemológica. De la misma manera que un texto traducido es una operación de memoria sobre el texto original en el que actúan diferentes agentes, de acuerdo a una ideología sustanciada a través de las normas, creencias y valores, la paratraducción identifica a aquellos sujetos mediadores que no aparecen descritos como tales en la literatura científica, pero que sí realizan una práctica real en traducción e interpretación o tienen tal incidencia que sin su concurso no existiría esta operación. De ahí que se les denomine paratraductores, según Luna y Garrido. La paratraducción se fija en los márgenes textuales y paratextuales para leer e interpretar las representaciones elaboradas o construidas conforme a las normas, creencias y valores de cada momento histórico y rescatar lo que aparentemente está oculto, que en nuestro caso es el Yanacoona intérprete. Baltrus apunta que el margen o lo marginal de una representación constituye el centro de investigación de la paratraducción y, por lo tanto, su espacio de análisis. Así, en este caso, como en esta lámina del cronista Felipe Guamán Poma de Ayala, titulado, lo tenemos ahí la referencia en un lateral, Comendero, los comenderos, refiriéndose a los encomenderos, constituye la paratraducción iconográfica de las clases sociales de la nueva colonia. Se representa al encomendero, que está en la parte izquierda,
recibiendo a 3 yanaconas, y al que aparece a la misma altura, que es del encomendero, es el yanacona, digamos, asimilado, ¿no? Y está, entendemos que, realizando un acto de interpretación. El yanacona principal ya tiene una identidad mestiza, no en el sentido sanguíneo, sino porque ha culminado su proceso cultural de asimilación, y está ayudando a otros 2 miembros de su grupo a dar el paso. El yanacona, en su vida cotidiana y como pieza de servidumbre del encomendero, se reconvierte para reinsertarlo en nuevas condiciones de producción y mercado. Siguiendo así a García Cancline, no nos interesa tanto su hibridez como objeto de estudio, sino los procesos de hibridación. La metodología de la paratraducción rescata del margen la actividad mediadora del yanacona con la denominación de paraintérprete, equiparable a la función del paratraductor que comentábamos anteriormente, y actuando así como un agente mediador que realiza una práctica social de traducción e interpretación, sin cuyo concurso no sería posible el proceso de comunicación que aquí se describe anteriormente iconográficamente, y en los textos o bien no se hace referencia a esta función o bien se valora negativamente la interpretación que realizan. El padre José da Costa, en Procuranda Indorum Salute, redacta un extenso informe de cómo predicar el Evangelio en las Indias, en el que se erige como un firme defensor de que los sacerdotes aprendan la lengua de las personas de los pueblos originarios para así poder prescindir de los intérpretes y evitar que pronuncien sus más íntimos sentimientos, sobre todo en el momento de la confesión por boca de la persona ajena. Las 2 figuras representativas de los poderes que administraban el día a día de la colonia en el Virreinato de Perú durante la década de los 70 del siglo XVI eran, por un lado, el padre Acosta en representación del poder eclesiástico y, por otro, el virrey Francisco de Toledo como enviado de la corona y administrador a nivel político, social, económico y religioso. Entre ambos existía confrontación, fruto de las luchas entre poderes externos e internos a ellos, pero coincidían en lo fundamental respecto a la administración espiritual, social, económica y lingüística de los pueblos originarios. Tanto del lado eclesiástico como del político, Acosta y Toledo fueron elegidos por ser conocedores de la realidad del día a día de los naturales, de su verdadera situación sociolingüística y socioeconómica. Colaboraron estrechamente para gestionar la administración espiritual, política, económica, social y lingüística. Casi 30 años después, con las leyes nuevas de 1542, se verán revitalizadas en el Virreinato de Perú por el virrey Francisco Álvarez de Toledo, que es el gran organizador de la nueva sociedad colonial entre los años 1570 y 1580. Fue uno de los pocos virreyes que gobernó in situ, ya que fue enviado a la colonia para sofocar las revueltas de los encomenderos, gestionar las minas del Potosí y concluir una alianza entre la corona y los caciques de los pueblos originarios. Cuando llega a Charcas, se encuentra con que las encomiendas no cambiaron su estatus conforme a las nuevas leyes, sobre todo porque los conquistadores seguían transmitiendo a sus familiares derechos recibidos por ellos, vendían o cedían a las personas de los pueblos originarios según su criterio, obviando cualquier disposición de las leyes nuevas. Uno de los deberes del encomendero era asegurar la transmisión de la doctrina cristiana, y esta misión era encargada a unos criados indios, es decir, a los yanaconas. Gracias a los informes, conocemos a los agentes que intervienen en el establecimiento de la colonia española en América, que tenemos a los gobernadores, a los clérigos, comenderos, Inquisición, los yanaconas y los mestizos. Abarcan todos ellos, es decir, las órdenes políticos y sociales, institucional, religioso y económico. Los yanaconas son una figura fundamental en la culturación de la sociedad del Perú. Como formaba parte del servicio, son los primeros en ser bilingües, aunque, según una carta que Francisco de Toledo envía a la corona, los yanaconas como intérpretes de los padres dejaban mucho que desear, al indicar que, y abro comillas, solo un fraile dominico hallé que tuviese la lengua de los incas de estos valles. Todos los más tienen por lenguas se refería a lo que son a los intérpretes, algunas veces entendiendo que no interpretan fielmente lo que les dicen, muéstranle las oraciones en nuestro vulgar, pero no se entiende que queden con más inteligencia que los pájaros que muestran a hablar. En esta carta, que de fecha de 1570,
se descubre lo que realmente apremia al virrey, que es la falta en esa época de sacerdotes que conozcan la lengua de los incas para ejercer su ministerio. Este documento es una prueba más de que los agentes que están in situ y que ven la realidad sociolingüística son los que promueven la creación de las cátedras de lengua y que incitan al rey para que legisle a este respecto. El Yanacoona, en su oficio como intérprete, también es el producto de la confluencia de las políticas lingüísticas de los poderes civiles y de las órdenes religiosas. De esta forma, se convirtió en los primeros años de la colonia en el ayudante imprescindible de la Iglesia en la transmisión de la fe. El yanaconaje había sido una solución transitoria para gestionar los problemas de comunicación con las personas de los pueblos originarios, pero la Iglesia también había legislado sobre cómo debería ser esta comunicación en los denominados concilios limenses, quien abogaba por prescindir de mediadores e intérpretes en la transmisión de la fe. Los vaivenes legislativos culminan con la instalación de las primeras cátedras de lengua general en el año 1580, al principio del reinado de Felipe II. En el virreinato de Perú se eligió el quechua, que se empezó a enseñar en la Universidad de San Marcos de Lima. Se pretendía formar a los sacerdotes de las diferentes órdenes religiosas en esta lengua general para que pudiesen evangelizar e impartir los sacramentos de forma directa a la población autóctona y de esta manera prescindir de intermediarios como el paraintérprete Yanacoona. Bien, para concluir, entonces podemos indicar que los yanacoonas y el yanaconaje son fruto de una hibridación. El proceso normal por el que un indio se convierte en yanacoona es el siguiente. El terrateniente o encomendero acoge a un indio huido de las mitas, le entrega una pequeña extensión de tierras y le ofrece su protección. A cambio, debe trabajar las tierras del encomendero y realizar labores de servicio en su domicilio. Se convierte así en un asistente perpetuo en un mundo en el que solo impera la voluntad del encomendero. Esta servidumbre llega en la Plata de los Charcas al extremo de que se vinculaba a los indios con su familia a la labranza de una hacienda y se transfería a terceros poseedores junto con la propiedad. A la clasificación de los tres tipos de yanaconas que realizaba Juan de Matienzo a mediados del siglo XVI, habría que añadir un cuarto representado por el yanacona para intérprete, que a su vez realiza interpretaciones diferentes según esté al servicio de las órdenes religiosas o del encomendero. Para acabar, indicar que aun reconociendo que existe una relación jerarquizada del tipo dominante-dominado entre los poderes coloniales y la figura del yanacona para intérprete, lo cierto es que los aparatos ideológicos europeos de la época supieron adaptarse a las condiciones socioculturales de los lugares en los que se instalaron y utilizaron todos los recursos de la época prehispánica que consideraran válidos. Y nada más, muchas gracias.